Según Janet Yellen, secretaria del Tesoro, su departamento, en teoría, piensa que el 1 de junio se va a alcanzar ese límite en el que puede responder con respecto a los compromisos del gobierno y por eso tanto los republicanos como los demócratas deberían alcanzar un acuerdo. Recordemos que el lunes es el Memorial Day, el lunes no hay mercado, por consiguiente es muy probable que no haya tampoco negociaciones y este fin de semana pues quién sabe si lo puede haber. Entonces, claro, en teoría hay un riesgo muy alto. Ya ustedes saben que a mí eso, desde el punto de vista de análisis del mercado, ya ha pasado en otras ocasiones. Y bueno, yo lo que hago es entender el ritmo y entender los patrones que se dan en este tipo de situación en el pasado y generalmente pues no aseguran, pero al menos te dan un comportamiento de lo que puede pasar. Entonces, yo veo al inversionista tranquilo, por eso quiero comentártelo en este análisis de escenarios del día de hoy, 25 de mayo del año 2023. Vamos a entender qué es lo que está pasando en los mercados, ver cómo, por ejemplo, los resultados ayer de Nvidia fueron realmente bastante buenos, hizo que el mercado subiera en horario no regular más de un 26%. Yo salí de todas mis posiciones porque llegamos a ese precio objetivo. Así que bueno, empezamos el análisis del premercado del día de hoy, que creo que va a estar muy interesante, Frank. Muy buenos días, Frank. Si no me conoces, mi nombre es Dani Pérez y me puedes conseguir en todas las redes sociales como Dani Pérez Trader, únicamente escrito de esa manera. Y bueno, soy el cofundador de MDC Capital Group, de MDC Trading Academy. Y la idea es compartirte el día de hoy cuál es mi visión de lo que estoy esperando para los mercados. Ya saben que las conversaciones sobre el techo de la deuda, pues obviamente avanzan a un ritmo muy lento. Pero es lo normal en estas ocasiones. De hecho, recuérdate que grabé un video que está publicado en mi canal de YouTube, donde puedes buscarlo sobre la crisis de la deuda y creo que, digamos, déjame rápidamente te lo muestro. Te puedes ir aquí a mi canal de YouTube, te vas a videos y aquí hay una parte donde dice Estados Unidos enfrenta a una pesadilla de deuda. Yo te invito a que veas ese video porque ahí vas a entender a detalle cómo pienso con respecto a este tema del techo de la deuda y qué verdaderamente es lo que me preocupa. Así que te invito a verlo porque está muy interesante. Pero bueno, pasando a lo de hoy, siguen estando entonces las negociaciones en pie, sigue habiendo, siento que buena disposición en ese sentido y bueno, yo creo que la negociación al final es algo que tiene que darse. Se ha dado así históricamente prácticamente alrededor de 100 veces en el pasado y cada vez más los últimos años ha sido una negociación dura desde el punto de vista del control político, porque al final es algo, un acuerdo político el que hace que Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos se pueda seguir endeudando. Ahora, hay dos cosas importantes, insisto. El lunes va a ser el Memorial Day. Recordemos que este día no hay mercados, uno. Por consiguiente, no va a haber probablemente negociación del gobierno ese día, aunque pudiera ver algo extraordinario, yo no lo creo, pero eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahorita, en breves momentos, se va a dar la noticia de todo lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto preliminar. Además, a las 10 de la mañana vamos a ver el Pending Home Sale. Recordemos que tuvimos el New Home Sale, que fue bastante superior de lo que esperaban los analistas, lo cual es muy bueno para la economía. Y además de eso, el día de mañana vamos a tener todo lo que tiene que ver con, sobre todo a las 10 de la mañana, con el sentimiento del consumidor revisado. Recordemos que la semana que viene, desde el punto de vista de noticias, vamos a tener la confianza del consumidor el día martes, el lunes no hay nada porque es festivo. Vamos a tener todo lo que tiene que ver con el jueves, perdón, vamos a tener todo lo que tiene que ver con el ISM Manufacturing and PMI and Prices. Vamos a tener la solicitud de subsidio por desempleo, el cambio del empleo no agrícola. También vamos a tener algunos miembros del FOMC hablando, tanto el miércoles como el jueves, importante. Y el día viernes 2 de junio vamos a tener la tasa de desempleo del mes de mayo, que es sumamente importante para nosotros como un indicador económico que generalmente mueve el mercado. Si vamos al VIX, que es el índice que mide la volatilidad, hemos tenido un aumento de la volatilidad, que era lo que yo estaba esperando que pasara la semana pasada. Esta semana ha pasado, llegamos justamente a una resistencia y de ahí el mercado cae. El día de ayer cae un poco la volatilidad. Si vemos aquí, el dólar sigue subiendo. Eso no es bueno para las acciones, al igual que
el rendimiento de los bonos del Tesoro, en este caso el 2 años, que es el que lo ponemos como equivalente a lo que está pensando el analista que puede llegar a ser un ajuste a la tasa de interés. Entonces, esto es importante porque se está juntando todo como para que las acciones pudieran tener, o al menos pudiera justificarse una bajada en los mercados. Ahora, esto tiene mucho que ver con lo que vaya a pasar con las negociaciones del techo a la deuda. Insisto, creo que eso es algo que el mercado, el inversionista está acostumbrado. Probablemente si tienes poco tiempo en los mercados, puedes estar leyendo muchas noticias sensacionalistas. Siempre pasa alrededor de este punto. Pero si vemos aquí la gráfica y vemos un mercado detallado, vámonos con una gráfica diaria en el futuro mini el SP500. Fíjense cómo llegamos a esa zona de resistencia y el mercado baja. Pero lo interesante es que estamos haciendo mínimos más altos. Eso pudiera ser que, en este caso, que las acciones pudieran romper hacia arriba. Si lo vemos un poquito más detallado, nos damos cuenta de varias cosas. Primero, miren cómo va respetando las zonas que hemos estado hablando últimamente. Fíjense cómo justamente el mercado el día de ayer cae a la zona de los 4.110, 4.113 y de ahí hace y se convierte prácticamente en una oscilación. Justamente la siguiente zona de resistencia es 4.165 o 68, sí, entre 65 y 68. Estamos en 4.154 en este momento, y si vemos una gráfica más detallada, un poquitico más detallada, sin ningún tipo de indicador, si construimos aquí claramente dónde estaría una línea limítrofe entre pensar en largo y pensar en corto, claramente aquí podríamos estar teniendo una línea de tendencia que está dominada por los compradores. Casualmente aquí debe haber mucho comprador. Y justamente aquí estamos como en una zona de resistencia, digámoslo, temporal alrededor de este punto, que es donde está más o menos el precio en este momento. Entonces, ¿qué significa? Estamos teniendo retrocesos profundos para aquellas personas que hacen day trading. Estamos teniendo retrocesos profundos, estamos en un mercado que está a la expectativa de lo que está pasando con respecto a la deuda, y por otro lado, creo que el mercado el día de hoy hay que esperar a que haga un ritmo claro, porque no lo está haciendo. Estamos teniendo un mercado, si bien es cierto, en este momento buscando precios más altos, al final no está haciendo algo que sea convincente. Así que les pido hoy la mayor prudencia hasta que el mercado realmente pueda tener un escenario claro. Si logra pasar el precio aproximadamente de 4.167, creo que ahí sí vamos a tener con seguridad un movimiento alcista bien interesante hasta alrededor de los 4.200, y creo que aquí va a haber oportunidades de inversión hacia la alza de manera importante. Aquí dentro de este punto, insisto, vamos a tener retrocesos más profundos, vamos a tener movimientos que tal vez puedan ser un poquito irracionales, así que hay que estar muy prevenido a ver qué pasa cuando entren estos compradores, si logran llevar nuevamente al mercado los 4.162. Ahora, si 4.165, si el mercado logra pasar el precio 4.141, creo que ahí sí vamos a tener oportunidades de inversión hacia la baja de manera interesante, y probablemente la estructura que vayamos a tener puede ser una estructura tendencial bajista mínimamente hasta el precio de 4.114, y aquí podríamos invertir en corto sin ningún tipo o con una alta probabilidad de éxito. Si vamos ahora al NQ, aunque déjeme ver algo en el perfil del volumen un momentito. Efectivamente, lo que les decía, tenemos un precio alrededor de entre 4.138 y 4.133. Vamos a tener allí una zona interesante desde el punto de vista del perfil de volumen alrededor de este perfil. Fíjense cómo aquí, justamente en este precio, más o menos, entre, insisto, 4.133 y 4.135, ahí vamos a tener compradores importantes que probablemente, insisto, hagan que el mercado sea como esa última zona donde los compradores pueden entrar de manera importante, y si no, vamos a tener esa tendencia bajista que te comentaba anteriormente y probablemente mayor probabilidad de éxito. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el NQ, que es el índice que mide la parte tecnológica. Las tecnológicas en este caso han tenido muy buenos resultados, sobre todo la parte de semiconductores el día de ayer, Nvidia, los resultados fueron muy buenos, pero sobre todo las proyecciones con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Lo hemos hablado varias veces en este canal. De hecho, yo te decía a principios de esta semana, antes de que se anunciaran los resultados de Nvidia, te decía que fueras a mi canal y vieras a este video que publiqué en febrero.
¿ok? Donde estaba esperando más o menos con alta probabilidad lo que pasó justamente el día de ayer. Yo te decía, en ese momento estábamos alrededor de 238 el precio de Nvidia, hoy estamos a 380. El día de ayer yo vendí todas mis posiciones en Nvidia justamente cuando se conoció la noticia. Y bueno, como te decía ahí en ese video, te decía que mi precio objetivo era 350, logré vender 10% por encima del precio objetivo, lo cual es sumamente bueno para mí. La acción se puede ir a 500, 600, da igual. Para mí lo importante es seguir el plan. Y el plan que tenía predeterminado para esa acción se dio mucho más rápido del tiempo que tenía incluso previsto, lo cual es una bonita sorpresa. Así que bueno, voy a buscar, después de que analice bien los resultados, actualizar ese análisis para entender qué pudiera hacer la acción o cuáles serían mis escenarios en ese caso. ¿Ok? Ahora, pasando a criptos, claramente, bueno, antes de, creo que no les terminé de hablar un poquito del NQ. Vamos un poquito, estamos justamente en una zona de resistencia. Fíjense cómo el día de ayer el mercado sube de manera interesante, justamente llegan a la zona de resistencia, que si logra pasar de ahí, es un escenario muy probable en los próximos días, en el caso de que se llegue, después de que se llegue a la negociación del techo a la deuda, pudiéramos tener un retroceso, pero luego creo que vamos a tener continuación alcista, al menos en mi escenario de alta probabilidad, ahí pudiéramos estar llegando al área de los 14.500. Interesante, tendríamos un buen margen para subir, pero el día de hoy estamos en una resistencia y podemos estar viendo entonces un retroceso interesante. Vamos a ver aquí ahora las criptos. Nos damos cuenta que el mercado justamente hizo el martes ese movimiento que estaba esperando. Yo pienso que las criptos, en el caso de Bitcoin, pudiéramos llegar a los 25.200. En el caso de Ethereum también pudiéramos estar bajando un poco más, porque no al área de los 1.682 como mi primer escenario al muy corto plazo, pero pienso que a mediano o largo plazo, como siempre, pienso que las criptomonedas van a volver a subir de manera importante, no solamente marcar máximos históricos, sino también a un ritmo bien interesante, como ha pasado generalmente. Creo que todo esto que está pasando ahorita es propio de un año antes del halving, así que un año o un comportamiento normal que puede ser previsto antes del halving el año que viene. Así que bueno, es interesante. Vamos a ver qué está pasando. En el caso de Adam, rompe ese canal bajista. Vamos a ver si logra bajar entonces alrededor nuevamente de los 0.30, que es posible que llegue. Y el euro está haciendo ese retroceso que te había comentado y estoy esperando que llegue al área de los 1930 a ver si logran entrar compradores. Frank, creo que me extendí un poquito más de lo normal, pero bueno, la idea es estar muy atentos a todo lo que puede pasar con respecto al tema del techo de la deuda. El sábado voy a estar publicando un video muy interesante en mi canal y el domingo voy a estar hablando sobre la deuda en China, que es un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa bastante. Todo lo que tiene que ver con deuda siempre es muy interesante y a mí sabes que las monitoreo con una altísima presión, por decirlo en términos futbolísticos. Así que nada, Frank, te mando un abrazo. Ya sabes, no dejes de ver estos videos, tanto el de la deuda de Estados Unidos que publiqué el sábado pasado, como el de Nvidia que publiqué en febrero, que creo que te va a aportar muchísimo valor y sobre todo te va a hacer entender el efecto de lo que está pasando el día de entre ayer y hoy en horario no regular. Te mando un abrazo, cuídate mucho y nos vemos entonces el próximo sábado y domingo aquí en el canal. Y ya sabes, que tengas una gran jornada de inversión, una gran jornada de trading y siempre, siempre trata de generar la mayor cantidad de certidumbre posible, y para eso estos videos, para que puedas comparar con tu propio análisis y puedas tener sobre todo unos escenarios muy claros para lo que puede pasar en los mercados y así nadie te sorprenda. Nada te sorprenda. Porque es importante que tengas todos los escenarios claros sobre la mesa y sobre todo un plan de acción por si se da cada uno de los escenarios y así no estés improvisando en caliente, que ese es el gran enemigo de nosotros los inversores. Abrazo grande, Frank. Que te vaya muy bien.